Bueno, qué alegría, qué gozo, qué especialidad el poder estar en este momento listos para escuchar la eterna voz de Dios. Y quiero pedirte el favor, abras tu Biblia en el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Vamos a leer allí 3 versículos de la palabra del Señor. Capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Yo le agregaría inclusive el versículo 4. Entonces vamos a leer los primeros 4 versículos de esta epístola. Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén y amén. Padre de la gloria, muchas gracias a esta hora de la mañana. Qué privilegio, Señor, qué bendición que podamos estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Yo te ruego que ministres a tu pueblo, que por favor hoy hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, Señor, que nuestro espíritu hoy salga fortalecido, que hoy podamos decir: el Señor ha hablado a mi vida, que el Señor ha dado el consejo a mi vida, para que cambie, para que mejore cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que te quiero presentar en esta mañana lo he titulado Ubicación adecuada. Ubicación adecuada, y parece como una redundancia, pero no lo es, porque a veces estamos ubicados, pero no tenemos la ubicación adecuada. Muchas veces nos encontramos en el lugar equivocado, y por estar en el lugar equivocado podemos ser víctimas de situaciones nada gustosas, nada agradables para nuestras vidas. Por lo tanto, voy a invitarte para que centres tu atención en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, porque aunque leímos acá en el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos, la idea central en este párrafo que acabo de leer es precisamente que estemos con la mirada puesta en el Señor y Salvador Jesucristo, porque Él sí está en el lugar adecuado, en el lugar preciso. Él es inamovible y por lo tanto no cambia de parecer como a veces cambiamos nosotros los seres humanos, o nos equivocamos también. Entonces, creo que lo que el apóstol Pablo nos va a decir aquí en el capítulo 3 de esta epístola a los Colosenses, que propiamente también es para nosotros en este día, nos va a dejar muy a las claras y nos va a permitir a nosotros también estar muy ubicados, muy bien ubicados, para no irnos a desconcentrar. Por lo tanto, el primer punto lo he llamado la concentración. Concentración. Y en el versículo 1 el apóstol nos está escribiendo: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. En este domingo, cuando en el mundo cristiano se está haciendo memoria de la resurrección de Cristo Jesús, es muy importante que este triunfo, que ha sido anunciado por todos los lugares en el curso de la historia,
todos los seres humanos han oído que Cristo Jesús logró el triunfo jamás contado por otras generaciones, como es su resurrección. La resurrección de Cristo Jesús nos garantiza entonces nuestra vida también. Y el apóstol nos está diciendo que no podemos desconcentrarnos, no podemos dejarnos distraer y tener muy presente de que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo murió, que Él fue sepultado, pero que también resucitó. Muchos han puesto en duda, por supuesto, la resurrección de Cristo Jesús. Pero no es el caso de nosotros, porque si Cristo no ha resucitado, como dice en otra parte de las Escrituras el apóstol Pablo, entonces nuestra fe no tendría valor y seríamos los más dignos de burla y de conmiseración. Entonces, entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús, debemos estar muy bien concentrados, porque como dicen por ahí, si el jugador, el deportista, el atleta, el gimnasta, quien quiera que esté librando una carrera, una batalla, una competencia, se desconcentra, pierde la competencia. Y yo creo que la iglesia hoy, más que nunca, debe tener una concentración y debe estar ubicada adecuadamente, porque el apóstol Pablo nos está hablando ahí mismo en la epístola a los Colosenses, pero en el capítulo 2, versículos 20 al 22 nos va a decir: si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, es decir, a todo lo que maneja este sistema, ¿por qué si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Por lo tanto, el apóstol nos está diciendo que si hemos muerto con Cristo Jesús, y luego en el capítulo 3 nos está diciendo, si han resucitado con Cristo Jesús, entonces no se dejen distraer, no se desconcentren por todo lo que circula a su alrededor. Porque es que la unión con Cristo Jesús quiero decir, en su muerte y en su resurrección, si nosotros estamos identificados y unidos a Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección, esto es lo que va a constituir la base de nuestra vida cristiana. Él dice ya en el versículo 2 del mismo capítulo donde estamos, del capítulo 3 a los Colosenses: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto. Mira que parece una contradicción, habla de muerte, pero simultáneamente habla de vida. Pues si ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Hablar de la concentración puede ser no dejarnos infoxicar con todo este cúmulo y esta circulación desmedida de noticias. Hoy los noticieros, hoy los comentarios, hoy todo el mundo está hablando de un solo tema, como si ese tema fuera el que debía ocuparnos nuestra atención. ¿Cuántos no han perdido su ubicación? No han dejado su lugar, no se han dejado atemorizar, no se han dejado desubicar, no se han dejado intimidar por toda esta concentración de noticias que se ha vuelto tan densa, todo sobre un solo tema. Si miramos las redes sociales, estas pululan de la información del mismo tema, y pensaba, qué bueno que llegara el día en que todas las redes sociales, los medios de comunicación, todo lo que este sistema está ocupando para divulgar una noticia,
lo ocuparan más bien de todos estos medios para divulgar y decir que Jesucristo es la vida eterna, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo está sentado en majestad, que viene por segunda vez, está a la diestra de Dios Padre. Qué bueno que nosotros no fuéramos esos agentes promulgadores de tanta información que de verdad se va volviendo tediosa. Y si no llega la enfermedad, y gloria a Dios que no nos toque la enfermedad de la cual se habla hoy, la sugestión podría llegar a alcanzar a muchas personas hasta hacerles creer que están sufriendo uno de los síntomas y posiblemente hasta mostrar que están enfermos del virus que hoy está amenazando la estabilidad en todas sus instancias en el mundo. Por favor, concentrémonos en quien nos debemos concentrar, en saber que Cristo Jesús ha triunfado sobre el infierno, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la misma muerte, sobre el sistema mundanal. Él triunfó y ese triunfo tiene un nombre: resurrección. Y esa resurrección tiene un nombre, el nombre de Jesús. Ahora bien, usted me dirá, pastor, pero es que es imposible no dejar de pensar en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Es imposible no pensar en las cosas terrenales, por lo menos pensar parte de nuestro tiempo. Es que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y actividades cada día, día tras día. Eso es cierto. Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y no olvidarnos que todavía estamos en esta tierra, es cierto. Pero también es cierto que nosotros debemos concentrar la atención en algo que significa convertirlo en el enfoque central del corazón. Concentrarnos en Cristo Jesús. No nos podemos olvidar de lo que hay a nuestro alrededor. El apóstol Pablo sabía que tenemos que velar por los asuntos terrenales. Claro que sí. Dios no quiere vagos espirituales. No debemos ser demasiado contemplativos ni demasiado operativos. Cuando digo esto es no todo el tiempo estar en oración, en ayuno y olvidarnos de que estamos todavía aquí en la tierra, pero tampoco olvidarnos de la parte espiritual y volvernos demasiado operativos. Hay gente que está siendo víctima de la adicción al trabajo, laboradictos, y olvidaron que también hay que tener nuestro espíritu conectado con el Señor, en una íntima devoción con Él. Gente que está trabajando para vivir y no están viviendo para trabajar. Lo que sí debemos tener muy claro es que no debemos permitir que las cosas terrenales estén por encima de los asuntos de Dios. Nunca lo material puede estar sobre lo espiritual, sobre lo esencial, sobre lo eternal. Debemos ser nosotros quienes, después de estar bien ubicados y bien concentrados, colocar cada cosa en su lugar. Lo terrenal en lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual, pero nunca lo terrenal opacando lo espiritual, sino lo espiritual venciendo lo terrenal. Porque si no, terminaríamos con un espíritu debilitado y llevados por las corrientes de este mundo. Entonces, tú me preguntarás, pastor, entonces, ¿qué asuntos de Dios tienen que estar por encima de lo terrenal? Y yo te digo, los asuntos de Dios que deben estar por encima de todo este mare magnum de cosas terrenales son su palabra. Tenemos que volver a la palabra de Dios. No solamente leerla por leerla, sino centrar nuestra atención en lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra.
El Señor Jesús lo dijo. Escudriñen, estudien, investiguen, inquieran las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna, y la vida eterna, el único que nos la garantiza es el Señor Jesús. Ese es el propósito eterno de Dios, que nosotros seamos un pueblo adquirido para Él, por amor al nombre de Él, y gozar de la eternidad. Por eso Él dice que Él es la vida eterna. Otro asunto de Dios que no puede estar por debajo de todo lo terrenal es la obediencia, porque en la obediencia está la adoración, la bendición. Otro asunto de Dios que no puede estar por encima de lo terrenal es nuestra adoración a Él. ¿Cómo estamos levantando la adoración al Señor en familia, personalmente? ¿Qué altares estamos levantando en este momento en nuestros hogares? Estamos levantando altares en nuestros hogares acerca de la aflicción, del miedo, del temor. Estamos levantando altares en nuestras familias y en nuestras propias vidas al COVID-19 o a cualquiera de tantas cosas. Es que esta no es la primera enfermedad que llegó. Tampoco será la última. Entonces no podemos quedarnos en el tiempo adorando y concentrados en cosas que con el tiempo van a pasar. En lo que tenemos que estar concentrados es no solamente en la palabra del Señor, en la obediencia a Él, en la adoración a Él, sino también en la alabanza. Y algo muy importante, y es que nada terrenal nos debe ocultar la importancia del servicio al Señor. Fundamentados en todo esto que te acabo de decir, en esas cosas, en estas actividades, en estas acciones hacia Dios, fundamentados en esas y en otras tantas cosas más que me tomaría mucho tiempo enumerártelas, debemos dedicarnos también entonces al trabajo, a la familia y a muchos aspectos importantes de la vida. Entonces, primero que debe ir su palabra, luego la obediencia, luego la adoración, luego la alabanza, luego el servicio a Él, etcétera, etcétera, etcétera. Fundamentados en todo esto, ahí sí nos podemos dedicar al trabajo, a la familia y a todos los aspectos importantes de nuestra vida. Muy bien, ahora sin perder la concentración y poner cada cosa en su lugar, entonces viene la purificación, la limpieza. 2, la purificación. El Señor Jesús está a punto de venir por su iglesia. Está a punto de venir por su novia. ¿Sabes qué hace una novia cuando se acerca el día de su boda? Incluido el día de su boda, no solamente cuando se acerca, sino el día de su boda. El día de su boda, me asesoré con mi esposa Marlene y le dije, ¿tú recuerdas o me puedes ayudar qué hace una novia el día de su boda, que entre otras cosas pasa ocupada todo el día en los asuntos de su boda, en sus detalles y demás? Y sacamos la conclusión de que la novia, por supuesto, se hace un aseo general, se limpia con más rigurosidad que cualquier día normal, se perfuma, se pone linda, se adorna, etcétera, 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 pero se viste de bodas. Y yo creo que nosotros, si estamos esperando al Señor como nunca antes se había visto y se habían sentido más cerca los pasos del Señor Jesús en su glorioso regreso, que en esta época que estamos viviendo. ¿Faltará un poquitico? No sé. ¿Será este día? No sé. ¿Será en 1000 años? No sé. Pero mientras tanto, nosotros como la novia del Señor debemos limpiarnos, debemos purificarnos, debemos alistarnos, debemos estar muy bien dispuestos, porque el novio se nos va a aparecer
de un minuto para otro. Dice la palabra del Señor que en un solo parpadeo vendrá el Señor. Entonces en el capítulo 3, donde estamos, de la epístola a los Colosenses, y el versículo 5, dice el apóstol: por tanto, hagan morir, es decir, límpiense, purifíquense, quítense, despójense todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. ¿Qué es lo que significa propiedad de la naturaleza terrenal? Característica de la naturaleza terrenal. Él dice que nos debemos despojar o hacer morir la inmoralidad sexual. Esta incluye, como lo hemos oído muchas veces, el homosexualismo, la virtualidad del sexo, las revistas pornográficas y toda la presentación pornográfica que existe. Es decir, que nuestra mente no esté inundada de inmoralidad sexual, porque cuando la mente está siendo ocupada por la inmoralidad sexual, por supuesto que alguien tiene que reventar por algún lado y empezar a practicar todo eso. El apóstol Pablo está diciendo: hagan morir, es decir, maten. Una palabra fuerte: maten. O sea, que no quede con ningún vestigio de vida. Maten todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Versículo 6. Por estas cosas viene el castigo de Dios. ¿Por cuáles cosas? Por no haber hecho morir la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es la idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. ¿Cuál es el lenguaje obsceno? Todo lo que incluye lo pornográfico, lo grosero, lo picante, lo verde. Hay personas que hablan tanto o usan tanto el lenguaje obsceno que finalmente terminan oliendo hediondo, porque todo lo que escupen es hediondo y fétido. Todo lo que hablan es horripilante y fastidioso. Versículo 9. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Y nuevamente usted me preguntará: ¿cómo se puede hacer morir la naturaleza terrenal? La naturaleza terrenal, yo te contesto, y todas las obras que generalmente produce son demasiado fuertes para resistirlas solo con el poder de la voluntad humana o de la fuerza de voluntad, como dicen por ahí. Hay personas que dicen: no, es que él ganó esa batalla sobre esa adicción que tenía con fuerza de voluntad. No, todo lo que es propio de la naturaleza humana y todas las obras que generalmente produce, todo esto es demasiado fuerte como para resistirlo solo con el poder de la fuerza de la voluntad o con la voluntad de cada uno. Es decir, con la fuerza que nosotros le pudiéramos poner, el empeño, el anhelo. Pero la vida de Cristo en nosotros, la vida de Cristo resucitado en nosotros, puede vencer esa naturaleza. Es decir, cuando nosotros giramos en torno a Cristo Jesús, cuando Cristo es nuestro todo. El apóstol Pablo lo dijo: yo estoy muerto, pero en Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y dice: con Cristo también estoy juntamente crucificado, ¿sabes? Es decir, estoy muerto con Cristo, pero lo que ahora vivo con el Cristo resucitado, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Mientras más aumentemos nuestra confianza en Cristo Jesús, mientras más íntima devoción tengamos, mientras más convivamos, seamos templo del Espíritu Santo, mientras más anhelemos su presencia, esto nos da más de su poder para seguir y obedecer sus mandamientos.
Si así procedemos, con el tiempo lo terrenal queda en las sombras, queda atrás y toma autoridad en nosotros la nueva naturaleza. En razón a esto el apóstol le está diciendo a los Corintios en el capítulo 2, versículos, en la segunda de los Corintios, perdón, en el capítulo 11 y versículos 1 y 2. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. Y mira cómo habla. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Entonces ese celo que a veces mostramos, nosotros, los pastores que estamos cuidando tu vida, instruyéndote, es ese celo que proviene de Dios. No es un celo carnal, no es un celo natural, es un celo que proviene de Dios. Porque es que ante el Señor no nos podemos presentar como una novia harapienta, una novia que huele mal. No nos podemos presentar de cualquier manera. Debemos hacer morir y debemos hacer el abandono de todo lo que nos está ensuciando. Y escribiéndole también el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5, versículos 5 al 27, dice de la siguiente manera: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Queda muy claro lo que él está diciendo. Y en la segunda epístola a los Corintios, ya en el capítulo 5, versículo 17, dice el apóstol: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. 3. Para mostrar una ubicación adecuada, debemos fijarnos entonces en el vestido que debemos lucir como la novia del Señor. Vamos nuevamente a la epístola donde hemos venido desarrollando el tema, capítulo 3, a los Colosenses y a nosotros también. Versículos 10, 11 y 12. Dice el apóstol: y se han puesto, han lucido el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Todos estos son los adornos, las lentejuelas y los brocados, es que se dice, de los que van adornados los vestidos o el vestido de una novia. Debemos tener un afecto, pero un afecto no con un egoísmo externo, sino con un afecto, con un amor entrañable. Debemos mostrar bondad, debemos mostrar humildad, debemos mostrar amabilidad, debemos mostrar paciencia. Y en Efesios, en el capítulo 4, versículos 22 al 24, dice el apóstol: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Mira estas tres virtudes que nos deben identificar, que deben ser los hilos con los que se teje nuestro vestido,
nuestra nueva vestidura. El apóstol no está hablando allí de vestidos o de modas. Él no está hablando si en cierto lugar se visten de una manera y en otro lugar se visten de la otra. No, aquí lo importante de la característica de nuestro nuevo vestido es que debe estar confeccionado con 3 hilos, y esos 3 hilos son de origen celestial, que son la verdad, la justicia y la santidad. Si así procedemos, te aseguro que nos daremos cuenta que la distinción de razas o posiciones sociales son parte de la vida social en cualquier lugar, y lo ha sido en todos los tiempos. Eso es evidente. Por eso el apóstol Pablo está hablando de judíos, griegos, circuncisos, incircuncisos, cultos e incultos, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos proceder con coherencia, debemos proceder con espiritualidad, debemos proceder con una conexión con el Señor, lo que Él nos indique, y no bajo nuestros propios parámetros. Por eso lo leíamos anteriormente. ¿Por qué viven sometidos a lo que dicen? Póngase esto, no se lo ponga, coman esto, no lo coman. Eso debe estar en un segundo o en un tercer plano. Aquí lo importante es que nuestra vestidura esté confeccionada con 3 hilos de origen celestial, que son la verdad, la justicia y la santidad. Por eso es que en la iglesia no debe existir distinciones de ningún tipo, ni culturales, ni étnicas, ni raciales, ni socioeconómicas, de ningún tipo. Porque es que en la iglesia el valor de cada persona no depende de su raza, su estrato social o la cuna de donde proviene. Pablo hablaba de nuestra condición ante Dios, porque finalmente todos somos pecadores y podemos ser perdonados únicamente por medio de Cristo Jesús. En ese sentido, todos somos iguales a pesar de las diferencias raciales, las distintas capacidades intelectuales o cualquiera sea, y el nivel social. Di conmigo allá, en tu lugar donde estás: Dios no discrimina a nadie. Siendo así, podemos tener una buena convivencia. Ahora bien, como venimos hablando de unas bodas, de una unión que vamos a tener con Cristo Jesús, ustedes pueden ver en los títulos que he venido tomando como el desarrollo de lo que es la actividad entre una pareja cuando se están enamorando, cuando van a contraer matrimonio. Entonces viene la convivencia. Versículos 13 al 15. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Y cuando Él está hablando del perdón, es olvidarse de las faltas que el otro ha cometido contra uno. El perdón, me atrevería a decir, que es la columna vertebral para tener el éxito en nuestras vidas y en nuestra comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque esto es una chapa de doble llave. El Señor lo dijo: si ustedes perdonan a los otros, yo también los perdono. No podemos pedirle perdón al Señor, ser egoístas, querer ser perdonados, que Él tenga misericordia de nosotros, que los seres humanos nos perdonen, que tengan compasión y misericordia de nosotros, cuando a nosotros nos ha pesado la lengua y sobre todo el corazón para no otorgar un perdón o para pedirlo. Hay gente que de no perdonar, no solamente, o por no perdonar, no solamente les está sangrando el corazón, sino también el colon. Están sangrando por todas partes. Están sufriendo. Están cargando con cargas que no es menester llevar ahora. Ahora el apóstol lo que dice es que por encima de todo nos debemos vestir de amor, que es el vínculo perfecto. Y en el tiempo del apóstol Pablo no había computadores ni sistemas virtuales.
En en el lenguaje virtual se habla del vínculo. Párense en este vínculo y esto lo redirigirá a otro lado. Si nosotros no nos vestimos de amor, perdonándonos unos a otros, y si no sabemos tolerarnos, y si no sabemos convivir, el vínculo para la perfección queda totalmente anulado y perdido. Además, Él nos va a decir cómo podemos vestirnos de amor, es decir, ser sólidos, y cómo vamos a lograr ese vínculo perfecto. Él está diciendo, esto lo van a lograr que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. De esa manera, entonces lograremos el vínculo perfecto, perdonándonos unos a otros. Ahora vamos a entrar a la casa. 5. La habitación o la casa. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Uy, ¿sabes por qué muchos están pobres? Y no hablo de pobreza física, de pobreza material. Hablo de esa pobreza espiritual que los anda manejando como títeres, prisioneros de toda la información. Han dado cabida en su corazón a toda la información, como te lo dije al principio. Si nos llenamos de la palabra del Señor, si la palabra del Señor habita en nosotros, el apóstol Pablo está diciendo que vamos a estar llenos de riqueza. No reclamemos cosas materiales cuando estamos desechando la verdadera riqueza. Y la verdadera riqueza es la palabra del Señor. La verdadera riqueza es acercarnos a las sagradas escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque es que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Desde que empieza en el principio hasta que llega Apocalipsis y dice, amén, esa es la palabra del Señor. Por lo tanto, no debemos ni ignorarla, ni quitarle, ni añadirle, porque la palabra es tan completa y tan perfecta como lo es el Señor. Entonces, si habita en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, vamos a tener para dar. La persona que está llena de riqueza y que es generosa, está lista para dar. ¿Y qué vamos a dar? Instrucción, porque dice, instrúyanse. Vamos a dar consejos y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, vamos entonces a tener una habitación adornada con la instrucción paciente, con el consejo para dar y para recibir, listos para el consejo. Por eso dice con toda sabiduría. También debe haber cánticos en la casa, debe haber himnos, debe haber salmos, debe haber canciones espirituales a Dios. Pero sobre todo, esto lo tenemos que hacer con gratitud de corazón. Porque dice el apóstol, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo. Este es el sello final, autenticado. Háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ubicación adecuada. No dejes que sea menguada tu fe. No permitas que nada te perturbe. Llénate de la palabra del Señor Jesús, de la palabra de Dios. Si estás lleno de la palabra de Dios, vas a estar lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y dile al Señor, Señor, a veces toda esta información ha logrado ganar algún terreno en mi vida y me ha llevado inclusive a estar desubicado. Pero hoy, Señor, al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra, voy a hacerle caso a lo que nos dice el apóstol Pablo. Si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Señor, hoy te pido perdón porque muchas veces en medio de esta situación he dudado de tu poder, hasta he reclamado dónde estás tú. Pero Señor, hoy quiero salir triunfante, salir gozoso, salir vencedor, salir sin cobardía, salir sin miedo, sino salir victorioso, esa victoria que tú me das. Y ayúdame a mantenerme con mi mente y mis pensamientos concentrados solamente en ti, que eres mi roca eterna y quien tiene dominio aún sobre esta enfermedad o este virus que está azotando a todo el mundo. Cuídame, Señor, cuida a mi familia. Haz honor a tu nombre y no nos vayas a abandonar. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Padre amado, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén